entendido que hay jóvenes, adolescentes que han venido desde muy lejos haciendo un esfuerzo enorme por compartir sus experiencias personales, pero sobre todo recogidas de su colectividad. Eso es lo primero que creo que hay que saludar y felicitar. El enorme esfuerzo que han hecho para, preocupándose más allá de su propia realidad, preocuparse por lo que pasa con sus amigos, con otros jóvenes de su colectividad, de su distrito, de su provincia, de su región y de su país. Eso es lo que hay que valorar y felicitar. Y justamente creo que es importante empezar relevando el hecho de que nosotros, funcionarios públicos, congresistas o representantes del Ejecutivo, tenemos como deber promover normas, políticas públicas en base a la realidad, en base a lo que necesita la gente, a lo que necesita la ciudadanía, y no en base a lo que nosotros creemos que pueda necesitar, y mucho menos en base a nuestras creencias particulares, ya ser religiosas o de otra índole, y mucho menos en base a nuestros prejuicios morales o de otra naturaleza. Eso tenemos derecho a tenerlo, pero también es nuestro deber guardarlo en casa y no aplicarlo en el ejercicio de nuestras funciones, porque estamos en un Estado democrático de derecho y rige un principio constitucional que es el principio de laicidad y que nos obliga, sí, nos obliga a nosotros los funcionarios públicos, incluidos los congresistas, a ser neutrales frente a las confesiones y a todas las creencias y a no discriminar por este tipo de razones, y que nos obliga a nosotros los funcionarios a promover políticas y normas que sean aplicables para todos, no solamente a determinado grupo religioso con el que yo pueda compartir de repente un sistema de creencias. Debemos legislar y emitir políticas públicas aplicables para todos. Y tenemos como Estado que enfrentar los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y ya lo han dicho aquí muy claramente en el primer panel y ahora también con las cifras que se nos ha dado, es evidente que estamos frente a un problema grave, dramático. Cuando hablamos de 13% de embarazo adolescente, el Estado no puede hacerse el ciego, no puede lavarse las manos, menos cuando como lo hemos visto en la exposición anterior, cómo es que en algunas regiones del país esta cifra es ampliamente superada. Y tenemos en la Amazonía, en términos generales, una tasa que alcanza el 30% de embarazo adolescente. ¿Pero qué significa esto? 13, 30. Son niñas, son adolescentes cuyos proyectos de vida se ven truncados, cuya salud se ve impactada, cuya estabilidad emocional se ve afectada, y para quienes incluso hay un riesgo, permítanme decirlo, es dramático pero es real, de muerte. No, en vano, no es un invento, 9,6%, 10% de muertes maternas son de chicas adolescentes. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y es una de las principales razones, además de deserción escolar. Y se hablaba acá también del tema del riesgo de exposición a enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay un problema grave de salud pública frente al cual, reitero, el Estado no puede lavarse las manos y decir problema de los padres, problema de las familias, que ellos lo resuelvan, que ellos vean cómo lo van a atender. ¿Y por qué pasa esto? Pasa por un tema de violencia extendida, generalizada, creciente en nuestra sociedad y en particular contra las mujeres. Y violencia que lamentablemente, es doloroso decirlo, pero hay que decirlo, se ejerce en el propio hogar. Es triste, es duro, es dramático, no quisiéramos de ninguna manera que fuera así, pero ocurre. Y también por falta de información, a veces simplemente falta de información, falta de servicios sobre salud sexual y reproductiva, donde los adolescentes puedan ir en confidencialidad, de manera gratuita, que sean accesibles para que ellos puedan tener la plena certeza de que ahí van a ser adecuadamente atendidos.
Entonces yo creo que sí estoy convencida, y deberíamos estarlo todos los funcionarios públicos, de que es necesario que el Estado se comprometa con promover educación sexual integral y también con proveer servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes. Por supuesto, este es un tema que tampoco se puede limitar a la esfera estrictamente del Estado. Es rol de las familias, es rol de los padres, a los cuales el Estado tiene que acompañar también. Y tiene que desarrollar mecanismos, estrategias para dotarlos de información, para dotarlos de espacios donde puedan debatir y plantear estos temas. Es rol de las instituciones educativas y es rol también, como se dijo aquí, porque no, por supuesto, de los medios de comunicación también. Y ahí nos toca desde el Estado también implementar estrategias para que todos los actores de la sociedad puedan comprometerse con el tratamiento de esta problemática. Y en muchos aspectos, es cierto, hay todavía una tarea pendiente, pero sí es fundamental que el Estado asuma su papel.